En esta oportunidad quiero que veamos en Marcos capítulo 1, versículo 35 y 38, cuáles eran las dos necesidades prioritarias de Jesús. Y dice la Biblia, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. La Biblia dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que de madrugada me buscan. Y era lo que Jesús estaba haciendo. No solamente estaba honrando al Padre, sino que quería encontrarse con el Padre. Jesús tenía la necesidad de estar al lado de su Padre Celestial. Y sabía que a través de la oración podía estar cerca de su Dios. Podía estar cerca de su Padre. Y estando cerca de su Padre, sin duda alguna, el Padre le mostraba la gran necesidad que había en Israel. Era allí en la presencia de Dios donde podía ver la necesidad en los matrimonios. Era allí en la presencia de su Padre que podía ver la necesidad en la iglesia, la necesidad en los jóvenes. Era ahí donde él miraba la necesidad que había en el pueblo. Por eso es que cuando los discípulos dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que prediquemos también allí, porque para eso he venido. Jesús sabía que toda esa necesidad espiritual, toda esa necesidad que había en la sociedad, la única forma de poderlos salvar, de poderlos liberar, era a través de la palabra, a través de la predicación. Jesús no les contestó, no argumentó, es que vine a orar porque sentía... No, Jesús resumió esas horas de oración con su Padre y entendió la necesidad de ir a predicar. Por eso 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si nosotros no pasamos tiempo orando, acercándonos a Dios, no vamos a sentir ese llamado de ir y predicar, evangelizar y poder enseñarles a otros el camino del Señor. En Romanos 12:2 nos explica por qué es necesario predicar y enseñar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento llega a través de la enseñanza, a través de la predicación. Por eso el Señor quiere que nosotros nos preparemos, que nosotros salgamos y compartamos, pero sobre todas las cosas, que nosotros podamos levantarnos muy, muy de mañana. Porque es allí en la oración donde vamos a sentir la necesidad que tiene esta sociedad de Dios. Jesús tenía dos deseos: levantarse muy de mañana, a encontrarse con su Padre y a llenar su espíritu. Y la otra necesidad era salir y predicar el Evangelio. Y dice la Biblia que ahí cumplimos toda la ley, porque amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos versículos se cumple la ley. ¿Cuál es el todo del Evangelio? Es que amemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que rindamos nuestra vida a Dios, que nos comuniquemos con Dios, que hagamos su voluntad, que escuchemos cada mañana su dirección y poder salir, compartir y predicar a otros las buenas nuevas de salvación, transformando sus vidas y sus corazones. Que Dios les bendiga.
y que podamos cumplir la gran comisión de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles, la enseñanza, la predicación, que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí la otra misión. He aquí, yo estoy con vosotros por medio de la oración todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas.